profeta de los cuatro tiempos. Nosotros primero que nada debemos entender algo, saber diferenciar acerca de los profetas y acerca de los videntes. En sí, la palabra vidente es igual a profeta. A los profetas se les llamaban videntes en el Antiguo Testamento. Ojo aquí, a los profetas se les llamaban videntes en el Antiguo Testamento. Pero si nosotros lo llamamos hoy videntes, vidente es el que ve. Vidente es el que ve. ¿Y qué es lo que ve? Lo que el Padre le muestra, ya sea el pasado, el presente o el futuro. No todo hombre que se le revela el pasado y el presente es profeta. Hay mucha gente que puede fluir en ciencia viendo el pasado y el presente y le llaman profeta, y eso no es ser un profeta. Porque el profeta no solamente ve el pasado y el presente, el profeta ve hacia el futuro. Nosotros hemos cometido un grave error. Te digo nosotros porque cuando inicié en el ministerio también lo hice. Fue inmaduro. A todo hombre, mujer que venía y me decía algo tal. ¡Wow! ¡Qué tremendo profeta! No. Y no necesariamente tiene que ser profeta o sea profeta. Porque te está revelando algo. Ahora bien, donde no hay discernimiento de espíritu y la persona no se mueva proféticamente, ojo aquí, termina influenciado por un espíritu ¿de qué? De adivinación. Entonces necesitamos tener mucho cuidado, porque los profetas tienen que dar testimonio, primero que nada, uno, a través de la palabra, y dos, a través de los frutos. Todo hombre y toda mujer que no tiene testimonio y frutos, es mejor no fluir. Ojo aquí, porque terminaremos engañándonos nosotros mismos. ¿Sabe lo que más va a respaldar sobre tu vida y sobre tu casa? No es tanto lo que tú profetices, no es tanto lo que tú fluyas, no es tanto lo que tú manifiestes. Es lo que tú produzcas a través de los frutos del Espíritu Santo de Dios en tu vida. ¿Estamos? ¿Por qué? Te voy a contar un testimonio. Yo conocí a un muchacho. Miren, había una combinación ministerial tan fuerte. Evangelista, profeta. Ojo aquí. Es decir, donde él se paraba, predicaba, las almas llegaban, el Señor le revelaba nombre, fecha, lo que ha de suceder. Pero a sitio donde él llegaba, sitio donde se acostaba con una señorita, por el llamado y por el don. Pero este muchacho no tenía el carácter. Ojo aquí. Entonces, ¿qué es lo que te quiero decir? Que hay profetas, pero todo profeta o todo ministro que no esté alineado a la obediencia, sino a la desobediencia, termina siendo un brujo o un adivino. La palabra lo habla. La palabra lo habla en Samuel. Saúl se volvió un adivino, un brujo. Dice, ¿por qué? Porque el mayor pecado que hizo Saúl fue la desobediencia, a tal punto de consultar a una hechicera. Y él terminó siendo un idólatra, terminó siendo un brujo, terminó siendo un hechicero, a causa de no saber esperar. Hay muchos profetas, entre comillas, dentro de las iglesias que tienen el nombre, pero operan como brujos por la rebeldía. Por eso es que tenemos que aprender a diferenciar. ¿Alguien está aquí? Tenemos que aprender a discernir. Tenemos que aprender a movernos en esa área. No todo aquel que se llama profeta quiere decir que sea un profeta. El profeta se le ve y se le revela por los frutos, por el discernimiento de espíritu y por la palabra que carga. Mira lo que dice la palabra en Primera de Crónicas 29:29. Y los hechos del rey David, primeros y postreros, están en escritos de crónicas de Samuel vidente, en las crónicas del profeta Natán y en las crónicas de Gad vidente. Podemos ver claramente. Miren, uno de los profetas, o el padre de los profetas, de los videntes, era Samuel. Samuel. ¿Cuántos recuerdan acerca del profeta José y acerca del profeta Roet? ¿Alguien se acuerda? ¿Quién era el profeta que veía, José o Roet? José o Roet. Hay un profeta que oye, pero hay otro profeta el que ve. Pregunta,
¿Quién es el profeta que oye y quién es el profeta que ve? ¿Se acuerdan? Ambos son videntes, pero uno oye y el otro ve. Quiero leerlos. Santo Dios. ¿Recuerda o no recuerda? Profeta Roet y el profeta Joset. Ambos son videntes, pero uno oye y el otro, ¿qué es lo que hace? El otro ve. El otro se le abre el mundo espiritual. El otro es el que discierne aquello. Miren, el profeta Roet es el que ve y el profeta Joset es el que oye. Ojo aquí. Videntes son todos por ser profeta. Ok. Gracias, Osmara. Claro que sí. El profeta Roet es el que ve y el profeta Joset es el que oye. Ojo aquí, ambos son videntes. Ahora bien, el profeta Samuel era el profeta que veía, pero también que oía. Mi pregunta es, Natán, ¿qué tipo de profeta fue? ¿Joset o Roet? El que fue a ver a David, el profeta Natán, ¿era el profeta que vio o el profeta que oyó? ¿O tenía las dos combinaciones? ¿Ok? ¿Alguien me está entendiendo? ¿Por qué te digo esto? Porque muchos dirán, yo no escucho a Dios, yo no oigo la voz de Dios, pero tengo una visión que lo que yo veo se cumple. Eso no determina que todo aquel que no oye no sea profeta. Pero no todo aquel que ve también quiere que sea, necesariamente tiene que ser profeta. ¿Estamos? Porque no nos confundamos acerca del ministerio. Una cosa es tener el don y la otra cosa es tener el ministerio. El don te mueve en 3 puntos fundamentales: edificación, exhortación y consolación. Y el don de profecía se activa cuando hay atmósfera profética, cuando hay adoración profética, cuando hay compañías proféticas, cuando hay una impartición profética, cuando hay una búsqueda intensa de Dios. Es el momento donde se activa. Pero eso no determina que en cualquier momento yo voy a profetizar. Y el ministerio profético se activa en donde quiera que tú vayas. ¿Por qué? Porque tú eres la atmósfera. Ojo aquí. Mientras que en el espíritu y el don de profecía tienes que generar una atmósfera, en el ministerio profético tú eres la atmósfera. Pero en el ministerio profético como profeta, los profetas del Antiguo Testamento no solamente se encargaban de ver, no solamente se encargaban de decir, así dice el Señor. Los profetas del Antiguo Testamento, primero que nada, se encargaban de ¿qué? De traer dirección al pueblo. De traer dirección al pueblo. ¿Y cómo tú y yo podemos traer dirección al pueblo? ¿A través de qué? A través de la palabra. Tú tienes que entender que en esta noche que la profecía no lo es todo. Cuando alguien dice, así dice el Señor. No me malinterprete. Porque la Biblia dice que el pueblo sin profecía se desenfrena. Pero la palabra profética más exacta es la Biblia. Es decir, el pueblo sin Biblia se desenfrena. Hay mucha gente que quiere profetizar, pero está vacío por dentro. Hay mucha gente que quiere decir, así dice el Señor, pero está vacío por dentro. La Biblia dice que es necesario que los apóstoles y profetas traigan un fundamento, traigan una base sobre esa base en la cual está. Porque de nada sirve soltar una palabra profética a alguien que no tiene base. ¿Por qué? Porque vendrán los vientos, vendrán las tempestades y esa palabra desaparecerá. Esa palabra se romperá. Esa palabra se desactivará. Esa palabra será abortada. Esa palabra no traerá un cumplimiento. Pero sobre todo aquel que trae una base profética en su vida, toda palabra que se suelte, sea su vida o no sea su vida, pero que se active y lo crea, ese milagro o ese cumplimiento se da sobre aquella persona. ¿Alguien está aquí? ¿Estamos?
Por eso que necesitamos conocer y entender aquello, mis amados hermanos. Como ministros del Padre, necesitamos apasionarnos más de su presencia y de su palabra. Como ministros del Padre, necesitamos vivir en aquella palabra. Quiero hacer una pregunta. ¿Cuántos Dios les habla? Yo sé que por ahí Dios les habla de muchas formas. Buenísimo. ¿A cuántos Dios les habla? Y la manera que Dios te habla a ti es una manera diferente a la que a mí Dios me habla. Pero necesitamos entender algo. Que Dios no habla en todo momento. Ese es un bombazo. Que Dios no habla en todo momento. Que Dios habla, pero no es cuando tú quieres, sino es cuando a Él le place. Mis amados hermanos, el profeta no es el hombre que mueve la boca de Dios. Es Dios quien mueve la boca del profeta. El profeta no es quien mueve la boca de Dios, es Dios quien mueve la boca del profeta, porque el profeta solamente es el comunicador de los pensamientos del Padre sobre nuestra generación. ¿Estamos? Necesitamos una generación que esté activa, apasionada a la intimidad del Padre, a la intimidad de la palabra. Que cuando escuchemos que viene un profeta, entendamos algo que viene a confirmarnos lo que Dios ya nos reveló en la intimidad. Hoy por hoy muchos profetas se levantan para emocionar a la gente. Hoy por hoy muchos profetas se levantan para animar, incentivar y tocarle el alma a la gente. Las grandes profecías, ¿saben cuál es? Te voy a ensanchar tu casa, te voy a ensanchar el ministerio, te voy a dar esto, te voy a dar lo otro, te voy a dar esto y todo lo demás. Pero no. Los profetas certeros son aquellos que te direccionan a la palabra y te confirman lo que en secreto le estabas pidiendo al Padre. Necesitamos romper esa línea de motivadores a una generación que trae dirección al pueblo de Dios. ¿Estamos? Es por eso necesitamos ser llenos del Espíritu Santo de Dios. Dice la palabra que en los postreros días iba a ser derramado su Espíritu sobre toda carne. Ojo aquí, los hijos y las hijas iban a profetizar, los jóvenes iban a tener visiones y los ancianos iban a soñar. ¿Alguien está aquí? Pero ¿cuándo se activa ello? Cuando viene un derramamiento. ¿Cuándo se activa ello? Cuando hay una llenura total del Espíritu. Ahora bien, no solamente es profetizar, ojo aquí, no solamente fluir en milagros, no solamente fluir en ciertos dones, porque toda manifestación y llenura del Espíritu Santo nos hemos equivocado siempre ver en el don, pero nos hemos olvidado y hemos dejado a un lado, ¿qué cosa? Los frutos. Un hombre y una mujer que está lleno de Dios no solamente manifiesta los dones, sino que manifiesta los frutos. Eso es tremendo. Manifiesta los frutos. No solamente los hombres y las mujeres de Dios se les dice que es de Dios porque manifiesta los dones, sino que son hombres que manifiestan los frutos. Y al manifestar los frutos vamos a entender qué tan llenos de Dios estamos. Mi pregunta es, ¿cómo vamos a conocer esos frutos? Un apóstol muy querido, amigo nuestro, nos decía, ¿tú quieres conocer a una persona cómo es? Aunque profetice, aunque fluya, ojo aquí, aunque cante, aunque adore, aunque levante muertos, ¿tú quieres saber cómo es él literalmente? ¿Quieres saber si está lleno de Dios? Yo le hice la pregunta, claro que sí, apóstol. ¿Sabes la respuesta que él me dijo? No me dijo, ve y ora. No me dijo, pídele al Señor que te revele. ¿Sabes lo que él me dijo? Visítale a su casa. Visítalo a su casa en cualquier momento. Y pídele que por favor te muestre su habitación. ¡Wow! ¿Alguien me está entendiendo?
Porque de nada te sirve fluir por fuera mientras por dentro hay un desorden total. Eso es hablar de frutos. Porque tú no puedes dar algo de lo que tú no vives. ¡Auch! ¿Estamos? Necesitamos ser gente que en nuestra vida, nuestra casa, nuestro testimonio, nuestra esposa, nuestro esposo, nuestros hijos puedan dar credibilidad a quién tú eres como varón o mujer de Dios. Que tus amigos puedan ver quién tú eres. Que tus frutos puedan ver quién tú eres. No cuánto tú sepas. No cuánto tú hayas estudiado. No cuántas cosas hayas ido. Sino que Él se refleje a través de los frutos. Amén. ¿Alguien está aquí? ¿Estamos? Como que esta noche estamos un poco calladitos. Por eso, mis amados hermanos, cuando nosotros entendemos acerca de la llenura del Espíritu Santo de Dios, nos da a entender también acerca de los 7 espíritus de Dios. Y mira lo que dice la palabra en Apocalipsis capítulo 1, versículo 4. Juan a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros, que es el que era y el que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono. El Espíritu Santo se manifiesta de 7 formas. Ojo aquí, Isaías 11:2. Y reposará sobre el Señor, el Espíritu del Señor, espíritu de sabiduría, de inteligencia, de consejo, de poder, espíritu de conocimiento y de temor del Señor. Entonces, no solamente se activan los frutos, sino se activa ¿qué cosa? Sabiduría, inteligencia, consejo, poder de conocimiento, temor del Señor. Es decir, mientras que el temor de Dios se activa en tu vida, tú vas a poder caminar de una manera correcta. Hay gente que tiene los dones, que tienen el ministerio, que tienen la palabra, pero no hay temor. Es por eso manipulan y hacen lo que hacen con aquello que se les fue entregado. Pero gracias al Padre que hay una generación profética que ha sido guardada. Gracias al Eterno que hay una generación profética que no ha doblado sus rodillas ante el sistema ni ante Baal. ¿Alguien está aquí? Yo creo que tú eres esa generación profética que aunque otros caminan un mismo sistema y una misma línea, tú eres de aquellos hombres y mujeres diferentes que le dijeron: Señor, yo no quiero ser igual que las demás personas. Yo quiero marcar la diferencia conforme a tu palabra, conforme a tu presencia, conforme al diseño original que tú pusiste en mi vida. Aleluya. Por eso que entender la llenura del Espíritu Santo de Dios va más allá de hablar en lenguas. Va más allá de fluir a través de un poder sobrenatural. Mis amados hermanos, necesitamos que el ministerio profético y el ministerio apostólico y todos los ministerios con una mentalidad profética y apostólica los lleven al pueblo de Dios a la madurez. Porque donde no hay madurez, tendremos una aula de puros niños. Y a un niño lo emocionamos con un dulce. Al menos aquí en el Perú tú le das un caramelo a un niño y el niño está feliz. A una iglesia llena de niños tú le dices una palabra bonita, saltó, brincó, te ofrendó y todo lo demás. ¿Alguien está aquí? Pero a una iglesia madura, tú no le emocionas así nada más. Tú tienes que traerle rema puro. Palabra revelada. Recuerdo que en cierta oportunidad, un apóstol amigo del Ecuador vino a predicar a nuestra iglesia. Y con toda humildad te lo digo. Llegó a nuestra iglesia un hombre que recorrió casi toda Latinoamérica. Él me decía: profeta, se llama Zambrano, el apóstol Zambrano, del Ecuador. Él mencionó en pleno servicio y decía: me siento como si estuviera predicando la primera vez. Me siento nervioso. Porque veo al pueblo desesperado, no por cualquier palabra, sino por una palabra revelada.
¿Te imaginas aquello? ¿Te imaginas pararte en un lugar que estés esperando no cualquier palabra? Eso nos enseña algo, aprender a meternos con Dios y con la palabra. Estar preparados en todo tiempo. No confiarnos con el don ni el ministerio, sino depender únicamente del Padre y de su palabra, la Biblia, de aquel rema. Amén. ¿Alguien está ahí? Aleluya. Entonces, el entender que el Espíritu Santo se manifiesta de 7 formas, vamos a poder conocer el mover de Dios y el mover del Espíritu Santo. Y no solamente ello, sino que vamos a poder conocer acerca del mover de los profetas de los 4 vientos. Y es aquí donde yo me quiero centrar. Es aquí donde el día de hoy me quiero centrar acerca de los profetas de los 4 vientos. Mira lo que dice la palabra en Ezequiel capítulo 37, versículo 9. Y me dijo, profetiza al Espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al Espíritu, así ha dicho Jehová el Señor, Espíritu, ven de los 4 vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. Y sopla sobre estos muertos y vivirán. ¿Cuántos recuerdan al profeta Ezequiel? Este hombre de Dios que fue llevado ¿a dónde? A un sepulcro, al valle de los huesos secos. Al valle de los huesos secos. Y como profeta fue llevado y fue incentivado a soltar una palabra profética. Miren, es tan fácil profetizar donde no hay muerte. Es tan fácil profetizar donde hay bendición. Es tan fácil profetizar donde todos están sanos. Es tan fácil profetizar donde todo está bien. Pero Dios llevó a un profeta llamado Ezequiel a un lugar que tú y yo no esperábamos. El cementerio, un valle de huesos secos. Y es ahí donde el Señor le dice, bueno, ¿crees que podrán vivir estos huesos? Y es ahí donde el ser humano es muy vivo, ¿verdad? El ser humano es muy astuto. Cada vez que quiere darle una respuesta a Dios, o como diríamos en el Perú, o zafarse de una respuesta, o darle la vuelta al pastel, o lavarnos las manos y decir, solamente tú lo sabes, Señor. ¿Ok? Solamente tú lo sabes. Y el Señor le dice, ¿podrán vivir estos huesos secos? Señor, solamente tú lo sabes. Bueno, si yo lo sé, profetiza los huesos secos. Profetiza, hijo de hombre. ¡Wow! ¿Cuántos profetas de Dios hay en esta noche? Solamente tú lo sabes. Entonces, como profeta de Dios, el profeta ha sido levantado para profetizar sobre el lugar donde hay valle de huesos secos, sobre el lugar donde se está muriendo la gente, sobre el lugar donde la gente se está yendo al abandono, sobre el lugar donde la iglesia se está desvaneciendo, para traer vida, para profetizar y para soplar de los 4 vientos, para soplar de cada rincón, para soplar y traer vida. Yo no sé cuántos están ahí, porque no solamente la gente está en el norte, sino también está en el sur, también está en el oriente, también está en el este. Necesitamos ser gente que aprenda a oír la voz de Dios y obedecer la palabra de Dios para soltar esa palabra profética. ¿Y por qué dice profeta de los 4 vientos? La palabra viento significa ruaj. La palabra ruaj es espíritu. La palabra ruaj es en hebreo, que significa soplo, que significa espíritu. Entonces, los profetas de los 4 vientos son los profetas que soplan el espíritu de los 4 puntos, que soplan el espíritu no solamente de un mismo lugar, que saben soplar y moverse por el espíritu. No solamente en el lugar donde se encuentra, sino que sabe moverse en diferentes áreas y atmósferas. ¿Alguien está aquí? Como que los noto muy callados. Me gusta tenerlos así. Y allí vemos al profeta Ezequiel profetizando. Pero aquí vemos otro versículo en Daniel capítulo 7. Dice así, verso 2. Daniel miraba. Daniel dijo, miraba yo en visión de noche. Y he aquí los 4 vientos del cielo combatían en el gran mar. ¡Wow! Hace un momento hablábamos acerca del profeta José y el profeta Roé. El profeta Daniel no oía, pero él miraba. El profeta Daniel no oía, pero él miraba. Llega un momento que el profeta Daniel soñaba, ojo aquí,
Pero ese sueño era una visión y esa visión se cumplía en profecía. Él tenía que dormir para ver la profecía por visión. Pero cuando llega la intimidad, la búsqueda, el profeta Daniel ya no dormía, sino que él veía estando despierto. Niveles proféticos estando despierto. Y es ahí donde dice la palabra que él vio. ¿Qué fue lo que vio? Cómo combatían en gran manera los cuatro vientos del cielo. Es decir, cuando Dios se va a mover de una forma poderosa, el viento de Dios empieza a soplar. Es por eso que podemos ver que antes que llegue el derramamiento del Espíritu Santo de Dios, antes que las lenguas se suelten, hubo un estruendo, hubo un viento recio, hubo un ruaj de Dios, hubo un soplo del Espíritu Santo de Dios. Es por eso que como profetas de Dios, ojo aquí lo que te estoy diciendo, antes que haya un desatar en el lugar donde tú te empares, vas a empezar a sentir el soplo de Dios. No esperes que haya una manifestación del Padre en el lugar donde te encuentras si no logras ver, no logras sentir, no logras oír o no logras percibir el soplo de Dios. Porque donde está el soplo de Dios, donde está el ruaj de Dios, donde está el mover de Dios, algo sobrenatural empezará a ocurrir en ese lugar. Fuerte. Te voy a soltar un rema. Y dijo Dios, hágase la luz. La luz no se hubiera hecho si el Espíritu de Dios no se movía sobre la faz de los abismos. ¿Y por qué te estoy diciendo ello? Porque Dios trabaja en equipo. Y para que haya una manifestación tiene que haber primero que nada un mover. Antes de cualquier manifestación tiene que haber un mover. Y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Por eso, mis amados hermanos, ¿quieres ver manifestación y poder de Dios? Tienes que empezar a moverte. Tienes que empezar a sentir. Tienes que empezar a soplar. Tienes que empezar a percibir, ya ver aquel soplo del Espíritu de Dios. Por eso que los cuatro vientos de Dios han estado involucrados en todo avivamiento. El viento del norte es el Espíritu del Señor. Ojo aquí. El viento del sur de sabiduría y de inteligencia. El viento del este es de consejo y de poder. Y el viento del oeste es el espíritu de conocimiento y de temor del Señor. Por eso que el primer viento o los profetas del viento del este es conocido como viento solano o viento oriental. Este profeta o este tipo de profeta o este soplo es el viento que trae juicio. Es un viento muy poderoso. Escucha bien lo que te voy a decir. Por eso es que debemos entender que no todos los profetas son iguales. Que no todos los profetas se mueven de la misma manera. ¿Sabes quién era un profeta del oriente? Era un profeta un profeta del este, un viento oriental. Era el profeta Elías. Él no era cualquier profeta. Podemos ver que el profeta Elías no era cualquier profeta. Porque era un hombre de Dios que se paraba en medio del problema para soltar juicio y orden. Ahora, aunque todos los profetas traen orden, no todos los profetas traen el juicio. Ojo aquí. Por ejemplo, te voy a dar un ejemplo. Aunque todos se gradúan de médico, no todos tienen la especialidad de.
Tú puedes ser un médico cardiólogo, pero no puedes atender con profundidad a un niño de 3 años como pediatra. Aunque tienes la base del conocimiento, no hay la profundidad de aquello. Por eso dice la palabra que cuando el profeta Samuel le dice a Saúl, ve por tal lugar, verás del collado descender a una compañía de profetas que descienden del lugar alto. Ojo aquí, lo que vas a hacer es te vas a conectar con ellos. Vas a adorar y vas a profetizar y serás mudado a un nuevo hombre. Lo tremendo es esto, que había una compañía de profetas adorando, alabando, cantando, conectados en un mismo espíritu. Y mi pregunta es, ¿todos los profetas eran igual, fluían de la misma manera? No. Porque habían profetas que eran visionarios, centinelas. Habían los profetas que anticipaban, pero habían otros profetas que direccionaban. Había profetas que estaban como centinela, pero había otros profetas que eran estrategas para la guerra, para la batalla. Habían profetas que oían, que soñaban, que discernían, que interpretaban. No todos cumplían una función, sino que cumplían diferentes funciones conectados a un mismo propósito. ¿Estamos? Por eso que el viento del este prepara el camino. Es el típico ministerio profético que confronta. Es el tipo de ministerio profético que no le gusta a la gente. Es el tipo ministerial que genera anticuerpos con las personas. ¿Sabes por qué? Porque el día que tú estés algo malo, el profeta te lo dice. El profeta del este. ¿Me dejo entender? El profeta del viento del este, el día que tú estés mal en algo, te los dice, te lo suelta. Y la gente que no está preparada, lo primero que dice es que no tiene amor. Es que le falta amor. O como diría en el Perú, se ha creído, es un orgulloso, autoritario. Y no es así. Sino es que cargan una autoridad, un manto, que el mismo manto no los deja ser igual. ¿Por qué? Porque lo que está mal aunque a ti no te guste. Por eso vemos a un Juan el Bautista arrepentido de sus pecados, generación de víboras. Y aunque él les confrontaba a los soldados romanos se quedaban allí para ser bautizados. Qué tremendo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Juan el Bautista no solamente profetizaba y declaraba algo, sino que su vida era un testimonio. Por eso que los soldados no se atrevían a hacer algo en contra de su vida. Lo que va a guardar y resguardar tu vida ante la gente no es cuán bonito profetices, sino tus testimonios ante los demás. Amén. ¿Estamos aquí? Qué bueno es el Señor. No sé cuántos se están gozando. Yo me estoy gozando en esta noche. No sé si tú, pero yo me estoy gozando esta noche. Por eso vemos a un Elías que dijo, hoy vamos a ver quién es el verdadero Dios. Y se enfrentó con 900 profetas. Se enfrentó con 900 profetas. Ya aquí viene el segundo profeta. Profetas del viento del este o viento occidental. Y estos profetas son los profetas que traen el Espíritu del Señor. Ojo aquí, que traen el Espíritu del Señor. Mira lo que dice la palabra en Éxodo 10:19. Entonces el Señor trajo un fortísimo viento occidental y quitó la langosta y arrojó en el Mar Rojo. Ni la langosta quedó en todo el país de Egipto. Las langostas en la palabra de Dios representan poderes demoníacos.
Este pasaje puede ser interpretado de una manera literal y de una forma espiritual. ¿Qué es lo que te quiere decir acerca de los profetas del viento del este? Son los profetas de alguna otra manera que traen liberación en el lugar donde se encuentran a causa del Espíritu del Señor. Porque donde está el Espíritu del Señor, ¿qué cosa hay? Hay libertad. Donde está el Espíritu del Señor hay libertad. Aunque todos los profetas se mueven en liberación, hay un grupo determinado que funciona en esta área determinada en la liberación. ¿Estamos? Como les decía hace un momento. Por eso que cuando el Espíritu del Señor sopló, las langostas fueron apartadas. Miren, las langostas determinan como un poder demoníaco. ¿Por qué? La Biblia habla que aunque las langostas no tienen rey, estas andan por cuadrillas y son el terror de muchos granjeros. Es decir, las langostas pueden destruir en cuestión de minutos un gran cultivo, si tú lo permites. Pueden destruir tu vida, tu casa, tu ministerio, tu familia, si tú lo permites. Por eso que necesitamos gente profética, ojo aquí, que esté alerta y al tanto en las iglesias para ver qué es lo que se está moviendo. Aleluya. Los profetas no solamente es para decir así dice el Señor, sino para ver qué es lo que se está moviendo en casa. Hay mucha gente que puede estar fluyendo, moviéndose de muchas cosas, pero ¿qué es lo que se está moviendo dentro de ello? Y es ahí donde el profeta del viento del oeste tiene que discernir para poder reprender y echar fuera y soplar sobre aquello. Éxodo capítulo 10, amado. Versículo 19. Y miren lo que dice Salmos 32, 7. El profeta David y el salmista David a la vez. Tú eres mi refugio, me guardarás de la angustia y con cánticos de liberación me rodearás. Dios nos rodea con cantos de liberación. Cuando somos rodeados con esos cánticos, recibimos el conocimiento y el temor de Dios. Aleluya. Por eso que el ministerio profético es un ministerio que trabaja en equipo, mis amados hermanos. Ojo aquí. Mira lo que te voy a decir. El profeta del viento del oeste, ¿qué es lo que hace? Trae juicio, trae rompimiento, trae dirección. Pero podemos ver que el profeta del viento del oeste, el profeta del viento del este trae juicio, trae quebrantamiento, trae dirección. Pero el profeta del viento del oeste, ¿sabes lo que hace? Trae liberación. Podemos ver el trabajo en conjunto. Y aquí viene el tercer profeta del viento del sur, que este profeta trae la restauración. Primero que nada, juicio, quebrantamiento, liberación. Y este tercero, restauración. No puedes traer restauración si primero no has sido quebrado, no has sido desarraigado. No puedes traer liberación si primero no sueltas ni detectas lo que hay dentro, lo que se está operando aquello. ¿Estamos? Zacarías capítulo 9, versículo 14. Y el Señor será visto sobre ellos y su dardo saldrá como relámpago. Y el Señor tocará trompeta e irá en torbellinos del austro. El viento del sur siempre traerá restauración. El viento del sur, que es el espíritu de sabiduría e inteligencia, siempre trae bendición, provisión, restauración. Por eso, mis amados hermanos, como dice la palabra en Salmo 78, 26, movió el solano en el cielo y trajo con su poder el viento del sur, ojo aquí, e hizo llover sobre ellos carnes como el polvo, como arena del mar, aves que vuelan, las hizo caer en medio del campamento alrededor de sus tiendas, comieron y se saciaron y les cumplió pues su deseo. Mira, el profeta del sur trae algo, restauración, pero trae la revelación del secreto de tu corazón. Por eso le decía que el profeta no solamente te dice así dice el Señor lo que tu oído quiere escuchar, sino que el profeta viene a traer algo. ¿Qué cosa? A revelar
el cumplimiento de tus deseos. ¿Quién sabe tus deseos? Solamente Dios y tú. ¿Y quién se les revela a Dios? ¿A través de quién? Del profeta. Y es ahí donde podemos ver que los profetas del viento del sur vienen a traer la restauración, vienen a traerte la revelación de la intimidad, pero también vienen a traerte ¿qué cosa? La provisión. Porque dice la palabra que del viento del sur sopló su poder e hizo traer en medio del campamento y sus tiendas, alrededor de sus tiendas. Comieron y se saciaron. Donde hay profeta en casa, habrá alimento, habrá comida. Y no solamente te está hablando de manera física, literal. Por eso que todo profeta tiene que tener ¿qué cosa? Revelación de la palabra. Ojo aquí. Tiene que tener revelación de la palabra a tal punto que tú puedas saciarte para poder crecer. Dice el apóstol Pablo, hay que tener mucho cuidado con los neófitos. ¿Y sabes quiénes son los neófitos? Son los bebés espirituales, los niños espirituales, los inmaduros espirituales. Una iglesia llena de neófitos en la palabra creará una iglesia raquítica. Por eso, como gente profética y gente madura, tenemos que aprender algo. Ser los tutores de la nueva generación para que ellos puedan crecer conforme a la palabra. Fortalecidos, alineados en esa dirección. Amén. Estamos terminando porque queremos entrar en la parte práctica. Y los profetas del viento del norte o viento de Aquilón es el más poderoso porque trae la presencia de Dios. Es el viento que trae la fragancia de su presencia. Cantar de los Cantares dice: levántate, Aquilón, y ven, austro, sople mi huerto, despréndanse sus aromas, venga mi amado a su huerto y coma de su dulce fruta. El viento del norte no solamente trae presencia del amado, sino que trae, ojo aquí, trae la lluvia tardía sobre su pueblo. Y hablar de lluvia representa del poder y la manifestación de Dios sobre su casa. Por eso que cuando Elías empezó a profetizar, vino del norte. ¿Sabes qué cosa? La nube en forma de una mano para una gran lluvia después de una sequedad de 3 años y medio. Mis amados hermanos, ¿qué tipo de profeta eres tú? Solo tú lo sabes. ¿Qué tipo de ministerio? Solo tú lo sabes. ¿Eres del sur, del norte, del oeste o del este? Creo que yo no tengo ninguno. Entonces no te preocupes. Sigamos creciendo. Sigamos formándonos. Sigamos desarrollándonos. Porque de acuerdo a los frutos que nosotros manifestemos, entenderemos en qué lugar Dios querrá que nosotros nos movamos. Amén.